porque cuando Dios pone algo en el corazón, mucha gente a veces te va a mirar como loco o te va a mirar raro, pero cuando Dios pone algo en nuestro corazón, cuando Dios nos habla y nuestra fe se activa, hermano, no importa lo que piensen los demás. Dios habló y punto. Entonces, Dios me viene hablando de estas cosas, así que si me cree o no me cree, no me interesa. Dios habló y punto. Pero sí es algo que está en la Biblia y bueno, quiero tratar de transmitírselo. Romanos 10:17, mire, dice, así que la fe es por Él, ¿es por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire, y no se adelante, pero vamos a tratar para poder entrar en esto como Dios me está ministrando. Dice que la fe es por el oír, no es por el leer, sino que es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que mi fe se va a despertar por el oír. Pablo, si hubiese querido que encontraran la fe en la Torá, en todo el Antiguo Testamento, hubiese puesto así que la fe es por el leer y el leer por la palabra de Dios. Es más, ahí donde dice palabra, yo no lo traje gráfico hoy, pero siempre le digo lo mismo, aquellos que quieran estudiar más profundo, me avisan, me traen un pendrive, se lo instalo el programa, porque la verdad que está muy bueno, y usted va a poder poner esta versión, que tiene una notebook, una compu, y le va a tirar la versión en griego, les va a tirar cómo se escribe y demás, los diccionarios. Ahí donde dice palabra, la palabra que aparece cuando uno va al diccionario griego es rema, que muchos lo van a conocer de los que están hace años, la palabra rema, y se ha predicado mucho sobre rema. Entonces dice así que la fe es por el oír y el oír por el rema de Dios. ¿Qué rema quiere decir? Decir, hablar o mandar. Es algo que se escucha, algo que produce sonido, eso es rema. Por ejemplo, en Santiago 1:18, si llegás a poner o decir, no importa, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y ahí donde dice nacer por la palabra, ahí donde dice palabra, que es exactamente lo mismo, usted va a decir, ahí también dice rema. Y no, cuando usted va al original, dice logos, y logos es la palabra que está escrita. Entonces hay una diferencia muy grande cada vez que aparece esta palabra, puede ser rema o puede ser logo. Hasta ahí vamos bien. Yo creo que esto lo dije un montón de veces ya. Entonces dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que vamos a entender un poco el concepto hoy. Mire, porque le pedí a Dios ejemplos. ¿Alguien vio la película de la vida de Messi? No sé si la vio alguien, ¿no? ¿No la vio? Cuando él era chiquito y se inyectaba las cosas en las piernas. Bueno, supóngase que la vio, o alguna de Maradona, o el libro de Maradona y demás. Es para ponerlo de ejemplo. Y usted agarra y se ve la película y se lee el libro de Messi que él mismo escribió, contando desde su infancia hasta que ganó la Copa. Y usted se lo aprende de memoria, los goles que hizo, a quién se gambeteó y demás. La pregunta es que usted se aprenda de memoria el libro de Messi, lo que él escribió, su biografía, sus anécdotas, sus historias, sus goles, sus copas, sus triunfos. ¿Eso lo hace a usted que lo conoce personalmente a él? No. Es más, se lo va a cruzar a Messi y usted va a pensar que Messi lo conoce solo porque leyó el libro, solo porque se aprendió el libro. Y no es así, lo va a mirar con cara y, bueno, él es muy amable, ¿no? Pero ¿quién es? Y un poco pasa en ese famoso pasaje cuando dice, nunca os conocí. Yo puedo tener dones, puedo tener talento, pero esto se trata de conocerlo a él personalmente, en la intimidad. Y de eso es de todo lo que me viene hablando el Señor, de conocerlo a Él en intimidad, personalmente, de poder conocer su corazón, como decíamos el otro día. ¿Quién es el único que puede conocer las profundidades y el corazón de Dios? ¿Quién era? El Espíritu Santo. Vamos, David, denle un micrófono a David. El Espíritu Santo. Así como el espíritu del hombre conoce los secretos que hay en nuestro corazón y nadie más, el Espíritu Santo es el único que conoce los secretos, el corazón de Dios, la intención de Dios hacia nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo fue el que se nos fue dado a nosotros. O sea que yo por el Espíritu Santo puedo conocer en profundidad a Dios, en profundidad su corazón. Entonces la Biblia lo que va a hacer, me va a enseñar a relacionarme con el autor de la Biblia. Siempre me va a llevar a relacionarme
con Él. La intención, creo que hoy Ara un poco dijo que, o Ara o Gaby había dicho que, ¿qué es eso? Bueno, no, cuando cantaste La Vida Eterna, no la voy a cantar. Conocerte más. Y de eso me viene hablando el Señor, de conocerlo más. Conocerlo más, de saber que hasta ahora no conozco nada de Él, de que hay más para conocerlo. Muchas veces me pasaba que cuando estudiaba mucha doctrina en la Biblia, de repente me encontraba con decir, pero ya me sé prácticamente todo, y me sentía como hasta frustrado por decir, ya está, llegué al límite de conocerlo, por conocerme toda la doctrina bíblica, y siempre le pedía a Dios, Señor, pero tiene que haber más. Y siempre Dios me daba algo nuevo, no nuevo porque ya está escrito, sino nuevo para mi vida, una revelación nueva para mi vida, de algo que yo no entendía, de algo que todavía estaba ahí y no se fue manifestado en mi vida. Así que de eso es lo que Dios me viene hablando, de relacionarme con Él, porque al fin y al cabo todo tiene que ver con eso, hermano. Podemos venir, podemos adorar, podemos asistir, pero el único propósito en nuestra vida es relacionarme con Él. ¿Se acuerdan en Génesis, en el Edén? ¿Qué es lo que pierde el hombre? La comunión con Dios. O sea, eso es lo que él pierde. Él sigue viviendo, él pierde la comunión. Mire, en Génesis 3:8, mire cómo era la comunión. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Hay otras versiones, dice que caminaba con ellos en el huerto. Así era la relación. El Creador, el Supremo Dios, el Todopoderoso, caminaba junto a Adán y Eva por el Edén. Esa era la intención de Dios, caminar al lado del hombre y que el hombre se pueda relacionar con Dios. Ese día fue cuando le dice al hombre y a la mujer, y ellos se escondieron en presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que la intención de Dios, hermano, desde el primer día, desde que el hombre pierde la comunión con Dios, Jesús viene a restaurar esa comunión, nos viene a acercar otra vez al Padre, otra vez que podamos tener esa relación, como hablábamos el otro día, de padre e hijo. Y yo sé, hoy justo hablábamos con los chicos y le contaba, a veces parece pesado porque recuerdo los años cuando entramos al Evangelio y estábamos los dos solos con Anto, donde no estaban nuestros chicos, donde no teníamos tantos compromisos, donde parecía que las horas del día sobraban, hoy no alcanzan, pero ahí sobraban las horas del día. Y era buscar de Dios constantemente. No teníamos otra cosa, íbamos al trabajo y en el trabajo estábamos tan contentos, estábamos juntos y hablábamos de Dios y buscábamos de Dios, y en el trabajo le hablábamos a todo el mundo de Dios, y llegábamos a casa y buscábamos de Dios. Y yo me acuerdo quedarme las madrugadas completas leyendo y buscando el rostro de Dios. Y ¿sabe qué? En esos tiempos, hermanos, pasaron cosas tremendas. Yo no me acuerdo a quién le contaba estos días que de hacer un programa de radio, de que llame una mujer que era una bruja, y el Señor en casa revelarnos al mismo tiempo que la que llamaba era una bruja, manifestarse esa presencia en casa, y tantas cosas que sucedían, tantas cosas, porque realmente vivimos en tiniebla, vivimos en oscuridad. Y todos esos tiempos que vivíamos era porque le dedicábamos tiempo a Dios, pasábamos tiempo con Él, teníamos el tiempo. Hoy hay que buscárselo porque no es excusa, ni el trabajo ni el cansancio, pero hoy hay que hacer un doble esfuerzo. Sabemos nosotros que hay que hacer un doble esfuerzo para buscar el rostro de Dios, para buscarlo de esa manera, porque al fin y al cabo, hermanos, de eso se trata. Mire, Juan 14:26, Juan 14:26, porque Él es el quien nos conecta, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que la persona del Espíritu Santo no es solo que está como lo tienen los testigos de Jehová, la fuerza activa de Dios. Y muchas veces nosotros lo tenemos así, como una fuerza que está activa. Pero Dios dice, voy a enviar un consolador, alguien que va a estar con vos, alguien que te va a enseñar.
Hermano, el Espíritu Santo nos enseña, no está solo ahí nomás para que sea mi conexión al cielo. Él me va a enseñar, Él habla, Él me escucha. Es más, la Biblia dice que cuando yo no paso tiempo con Él me anhela celosamente. Él está todos los días anhelando a que yo vaya a hablar con Él, anhelando a que yo le consulte a Él, anhelando que yo le pregunte a Él en todas las cosas que haga. Y Él dice, Él te va a enseñar todas las cosas y te va a guiar en todo y te va a recordar, ahí decía Jesús, todas mis palabras. Porque hay momentos, no sé si a usted le pasa, que tal vez hoy predicamos, hablamos, pasó y se olvidó. Pero pasaron 4, 5, 6, 7 meses, usted se encuentra con alguien, empieza a hablar y él mismo le recuerda tal vez este día. Y le recuerda, sí, porque en la iglesia predicamos y demás, porque él va haciendo ese trabajo con nosotros. Lo que nosotros tenemos que, hermanos, cada día es tratar de limpiarnos más, conectarnos más con Él. No digo desligarnos de las responsabilidades, pero sí tenerlo presente para todo, aún en nuestras responsabilidades, en todo tenerlo presente a Él. Él dice, te va a enseñar no algunas cosas, todo. Él os enseñará todas las cosas. Y la palabra consolador, muchos la conocen que es paracletos. Paracletos significa consolador, confortador, abogado. Pero buscando y metiéndome un poco más, lo que realmente el término significa, y para darlo a entender así, es que la tarea del Espíritu Santo consiste en llenar al hombre de poder y de nuevo del Espíritu que le va a capacitar para enfrentar los problemas de la vida. Por eso es nuestro consolador. Entonces Él viene, nos llena, nos capacita para enfrentarnos la diaria. O sea, los problemas de la vida son las situaciones de la vida para cada cosa que sucede en el día, cada situación. Me acuerdo que había una persona que me decía, yo le pregunté un día hasta cómo tenía que lavarme los dientes. Y me dijo, ¿y sabes qué? Él me respondió. Y me acuerdo que era una persona muy apasionada por buscar la presencia de Dios, muy apasionada. En ese tiempo donde nos juntábamos y contábamos las experiencias que íbamos teniendo. Yo le llegué a preguntar si estaba bien como me cepillaba los dientes y me contestó. Por eso digo que hay personas, y sé que todos los que están acá también tuvieron diferentes tipos de experiencia con Él. Y saben que lo que estamos hablando es así y que es real, que Él es real, hermano. A veces a mí me causa tanta tristeza tal vez porque uno hace su oración, sale de su casa, ora, ponemos nuestro día en manos del Señor, pero después en cualquier situación que pasa tal vez nos olvidamos que Él estaba ahí. En nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera por ahí, o de bajonear, Él está ahí constantemente, no solo para hacer una oración, es mi paracleto. El paracleto también era una persona que se le ponía al lado y se ponía al servicio de la otra persona, era un amigo, Él estaba siempre ahí. Entonces mire, porque es muy difícil, usted si lo busca es muy difícil con nuestro vocabulario y en nuestro idioma traducir esa palabra paracleto. Y dice, el hombre que daba testimonio del carácter de su amigo, escuche lo que era un paracleto, cuando éste lo necesitaba más y cuando todos querían condenarlo. Ahí aparecía el paracleto. Cuando más lo necesitaba, cuando todo el mundo lo estaba señalando, ahí se levantaba Él para asistirlo, para ayudarlo, para estar ahí en ese momento. Por eso tiene tantos significados lo que es paracleto. Pero mire usted que no es solamente leerlo, sino que es vivirlo. Dios nos envió el Espíritu Santo para que yo pueda vivir con Él, para que yo pueda contar con Él, para saber que aunque todo se me venga, Él va a estar ahí y que todos me señalen y Él va a ser mi amigo y el único que se va a poner delante de mí. Él está dispuesto a eso, porque para eso vino Él. Mire, vamos a ir a Hechos 2, versículo 16, y téngalo ahí. ¿Se acuerdan Hechos 2 que estaba festejando Israel el día de Pentecostés? Son 50 días después de la Pascua. Y cuando se festeja Pentecostés, los israelitas estaban festejando la entrega de la ley. Cuando Dios le entregó la ley, 50 días después de la Pascua, le entrega la ley a Moisés. Y ellos estaban celebrando eso. Pero ese día, ahora Dios le estaba dando inicio a la iglesia y Dios les estaba entregando el Espíritu Santo. Por eso
hermano, y quiero que me entienda, que no basta solamente con que yo me sepa la Biblia de memoria. Ellos estaban festejando esto. Ellos estaban festejando la letra escrita y Dios estaba dando algo mucho más sublime, porque dice, ahora yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Yo mismo, en vez de escribirlo en tinta, en papel o en piedra, como en ese tiempo, las voy a escribir en su corazón por medio del Espíritu Santo, porque Él me va a guiar a todas las cosas. Dice Hechos 2:16, escuche, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La palabra profetizarán es profeteus, que es hablar bajo inspiración. Pedro lo que está diciendo es, de ahora, está hablando de ahora, porque el versículo 16 dice, más esto, lo que está pasando. Recuerda que vino el Espíritu Santo, ellos parecían que estaban borrachos, hablaban lengua, la gente se burlaba, dice, están llenos de mosto. Pedro se levanta y dice, no, esto es lo dicho por el profeta. Lo que está sucediendo ahora es que vino el Espíritu Santo, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y como les decía recién, eso es hablar bajo inspiración. ¿Quién puede hablar bajo inspiración del Espíritu Santo? Aquel que está en comunión con Él, aquel que lo puede escuchar a Él. Hermano, usted lo puede escuchar audible, lo puede escuchar en su mente, lo puede escuchar en su corazón, le puede hablar a través de la palabra. Él tiene multiformas de hablar y de conectarse por sueños, pero Él habla. Y vengo con esto, como les decía el otro día, Él sigue hablando, Él sigue guiando. Y no estoy hablando para enseñar una nueva doctrina, para tu diaria, porque eso hace el Paracleto. Para cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando salís afuera. Yo el otro día le decía a Anto, tenemos que empezar a orar otra vez, para que Dios abra los ojos espirituales, como algún día, bueno, y le abrió a los chicos y empezaron a ver cosas en la casa. Entonces ahí no fue, a nosotros no, bueno, le tocó a ellos. Entonces ahí nos fuimos a orar y me contaba Tami que ya le había pasado varias veces, y de ver cosas y de verlos en la casa de mis papás y de escribirlos tal cual. Entonces a veces uno dice, qué alejado que estamos, qué alejados estamos de la realidad, porque el mundo espiritual, eso es la realidad. Ahí está la realidad. Todo esto fue hecho de lo que no se veía. Eso es más real que esto. Es más real de lo que vemos. Y digo, Señor, yo no quiero andar a ciegas. Yo no quiero andar así. Yo quiero escucharte. Yo quiero más todavía. Quiero más de vos, Señor. Pero ¿sabe por qué, hermano? ¿Y para qué son los dones? ¿O para qué uno quiere esto? Para beneficio de otro. Yo no quiero hacer un show. Yo no quiero decir, hoy tengo tantos dones, es para ayudar a otros. Y ahora lo vamos a ver. ¿Para qué Dios entrega los dones? ¿Por qué Dios capacita a la iglesia? Porque hay gente afuera que necesita que le hablemos bajo inspiración también. Usted puede juntarse con alguien y empieza a leer, bueno, Levíticos 4:5 dice, y Salmo 32:4 dice, y Jeremías 22, pero si Dios le da una palabra para esa persona, y se pone a hablar bajo la inspiración de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, usted puede llegar al corazón de esa persona sin recitar un solo versículo bíblico. Y Dios puede abrir su voluntad. Y luego le predico el Evangelio, lo que aprendí de la Biblia. Luego le voy a predicar esto, le voy a predicar de la cruz de Cristo. Pero a eso me está llevando el Señor. Escuche. Y sigue hablando y dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, que también la palabra es visiones. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es para lo que dicen que la mujer hoy no tiene rol dentro de la iglesia. Él dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas, ellos van a hablar bajo inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pedro ese día. Así que cuando usted se cruce con alguien, diga, no, porque la mujer ya no tiene rol en la iglesia este día, léale ahí Hechos 2, que la promesa es para los siervos y para las siervas. Los dos van a hablar bajo la unción del Espíritu Santo. Y sigue hablando en Hechos 2:22, dice, hoy vamos a leer bastante, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Escuche,
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sabe que Pedro no está recitando ningún versículo? Está hablando bajo inspiración de Dios. Está hablando bajo la guía del Espíritu Santo, porque usted lo va a encontrar y va a ver en el discurso de Pedro que Pedro sí agarra versículos bíblicos para el momento justo, pero está hablando bajo inspiración del Espíritu. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí sí empieza a citar versículos bíblicos. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, volvemos a lo mismo. Por eso digo, yo no sé si hoy decir voy a predicar, sino vamos a ver cómo se movía la iglesia al principio, cómo era la iglesia primitiva. Pedro habla bajo inspiración y habla también de conocimiento bíblico, decimos hoy que lo tenemos. Ellos lo que tenían era la Torá. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, hablando del Espíritu Santo, y escuche qué dice, que vosotros veis y oís. Él dice, el Espíritu Santo vino a nosotros y es lo que estás viendo y es lo que estás escuchando. Yo no estoy hablando bajo mi inspiración. Todo lo que ustedes están viendo que está sucediendo y todo lo que yo estoy hablando es bajo inspiración del Espíritu Santo. Esto es. Y hermano, eso es lo que nosotros necesitamos, hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo, ser guiados por Él para hablar en todo o con quien sea. Me diga cuando usted arrancó la iglesia, y siempre voy a volver a lo mismo, que nuestra mente está vacía, no recibimos dolores ni de hermanos, ni de pastores, ni traiciones, nada. Estamos con el corazón tan contentos que miramos a todos los y todos son buenos, todos son copados, hasta que pasa el tiempo, ¿no? Y uno va conociendo que no era tan copado, no era tan... Acá no sucedió hasta ahora, gracias a Dios, y si alguno no era tan copado y ya no está más, pero los que quedaron son todos copados, así que, si está viendo, igual si se fue no va a estar viendo el vivo, así que, y si lo ve, bueno, volvé y sé copado como nosotros. Pero eso es lo que nosotros tenemos que buscar, volver a ese estado para que el Señor nos use, para que podamos hablar también bajo inspiración de Él. Miren Hechos 15, 22. Ahí voy a ver algunos ejemplos. Hechos 15, 22. Escuche cómo se movía la iglesia, cómo caminaba la iglesia en ese tiempo. Este es el modelo que nosotros tenemos que seguir y esta es la carga que Dios me está poniendo en este tiempo. Hechos 15, 22. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea que hay, no sé si decir un conflicto, pero hay que tomar decisiones. Entonces dice, los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia empezaron a tomar decisiones a quién vamos a enviar. Verso 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. O sea, gente que había salido de la iglesia sin el Espíritu. Porque lo que hicieron cuando llegaron a ese lugar, dice, salieron de nosotros, los cuales no dimos orden, y los inquietaron con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidar y guardar la ley. Dígame si alguna vez no estuvo en algún lugar, o sea que terminó la prédica y usted se fue más perturbado de lo que había llegado. Porque le tiraron con lanzas, con misiles, con todo. Le dijeron que no, prácticamente que no sirve para nada. Entonces Pablo, lo que está hablando acá los apóstoles, dice, nosotros no los mandamos. Y no están hablando bajo la unción del Espíritu. Es más, los mandaron a circuncidar y guardar la ley. Dice, nos ha parecido bien, verso 25, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, ¿eh? Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea que la iglesia tomó una decisión, hermano, tal era la comunión con el Espíritu. A veces tomamos decisiones, hoy estábamos hablando, che, vamos a poner una luz acá, y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, y les soy sincero, después de que lo hicimos, parece una pavada, y yo le pregunté al Espíritu Santo si él estaba de acuerdo, si esto es de él, y si la iglesia es de él, y si él es el que manda acá. Yo le pregunté si estaba de acuerdo. No, me puse de acuerdo con Miguel, con David, nos fuimos a hacer y fuimos apagando a ver cómo quedaba, pero no se lo consulté a él. Yo no le pregunté si él lo quería así. Yo no le pregunté si él quería con más luz, o a mí me puede gustar más tenue, o por ahí lo de la primera fila que están más tenue se duermen como Ara. Pero me dijo, prendeme la luz porque no leo y me duermo. Pero yo no le consulté. La iglesia, cada decisión que tomaba, le consultaba al Espíritu Santo. Y tal era la relación que ellos nos lo ponen como, ¡wow! Estuvimos orando, vos no sabés lo que fue, un culto terrible, una presencia gigante. Y le preguntamos si se manifestó el Espíritu Santo. Vi una luz gigante y una voz que me decía, yo estoy de acuerdo. No, era tan común para ellos, tan común, tan sencillo, tan simple, que había que tomar una decisión. ¿A quién enviamos? A Ara, a Gaby, a Miguel, ¿a quién mandamos? Y yo creo que sí, tiene que ir Gaby. Y el Espíritu Santo que está de acuerdo también. Así es sencillo, hermano. Así era la comunión con él. Por eso le digo que por ahí pareció a modo de chiste cómo cepillarme los dientes. Pero ellos tenían que tomar una decisión. Che, ¿a quién de los hermanos mandamos? Y tiene que pasar por él. Tiene que pasar para la diaria, porque es mi amigo, es el que me va a enseñar todas las cosas. Él es el que me va a ayudar, el que no va a dejar que yo caiga, que yo me equivoque. Y antes de tomar una decisión, ¿cuántas decisiones tomamos ministerialmente hablando? ¿Cuántas decisiones tomamos y ni siquiera le consultamos a él si él estaba de acuerdo? La iglesia no mandaba un hombre a predicar sin consultar a él y si él estaba de acuerdo en lo que había que hacer. Entonces, como primer medida y como iglesia, todas las decisiones que tomemos tienen que pasar por él. Tienen que pasar por él. Yo tengo que escucharlo. Y si todavía no lo escucho audible, pero él tiene que poner en mi corazón y saber, yo tengo que saber que él está de acuerdo. Y a veces venimos arrastrando tantos dogmas, no, que esto se hace así, no, pero yo ya lo hice y esto se hace. No importa, él tiene que estar presente y él tiene que también estar de acuerdo con nosotros, porque el Espíritu Santo trabaja en conjunto con la iglesia, trabaja con nosotros, trabaja para nosotros, pero es su iglesia, es de él. No es nuestra, es de él. Él es el que manda, él es el que nos guía. Por eso a veces a algunos la oración se le parece tan tediosa, porque termina siendo una oración como acostumbramos a hacer un Padre Nuestro, un Ave María y demás, repetir. Pero es un hablar con él, es un consultarle a él, es exponer todas mis cosas con él. Tengo que tener mi tiempo para escucharlo, tengo que tener mi tiempo para saber la respuesta, para saber en mi corazón que él me está respondiendo todo lo que le fui a presentar. Hermano, si no hago un escrito, se lo presento ahí, bueno, mira, acá están mis peticiones y que se haga tu voluntad. Un día le decía a una persona,
porque hablábamos de esto, de la voluntad de Dios. Y hermano, mire si usted a la mañana solamente dice, porque uno puede decir, ¿para qué oro? ¿Para qué oro? Si al fin y al cabo se va a terminar haciendo la voluntad de Dios. O no se va a terminar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué oro? Entonces me levanto a la mañana y digo, Señor, que hoy se haga tu voluntad. Y me fui. Si al fin y al cabo se termina haciendo la voluntad de Él. Si yo tengo una comunión con Él, y yo tengo un diálogo con Él, y tengo una charla con Él, y puedo saber que Él está ahí conmigo, ya deja de ser simplemente una oración para decir, te encomiendo mi día. Ya es un saludo a la mañana. Ya es el gozo de saber que Él va conmigo, si voy en el auto, si voy en el colectivo, si voy caminando, saber que Él está ahí, ir hablando con Él. Me acuerdo una vez cuando yo le decía hoy, hablábamos un ratito con los chicos y cuando éramos más jovencitos y nos juntábamos en esas noches a comer. Y cada uno teníamos nuestras experiencias. Y ahora me acuerdo que decía, ay, yo lavo los platos y estoy hablando con Dios. Y le cambio los pañales a los nenes y estoy hablando. Y yo estoy todo el día ahí hablando mientras lavo los platos, mientras hago esto. Y escucho la voz de Él. Imagínense lavando los platos y escuchándola, porque Él es así. Porque Él no solo está acá y cuando lo adoro, está cuando lavamos los platos, está cuando lo buscamos. Me acuerdo una vez, una experiencia que tuvimos, no me acuerdo por qué, estabas enojada conmigo, no me acuerdo qué fue, no sé por qué, pero es raro. ¿Te acordás que yo, o vos te fuiste al sillón y yo me fui a la pieza? Ah, le contesté mal, entonces se ofendió. Y no me acuerdo ni por qué, de última después me decís, ¿eh? Ah, bueno, ¿viste? Ya era cosa de costumbre. Resulta que, bueno, ella se va al sillón y yo me quedo en la pieza. Y empiezo a sentir, o sea, que el Señor me empieza a hablar que vaya y que le tenía que pedir perdón a ella. Y ella estaba orando, Señor, poné en el corazón de Él que venga y que me pida perdón. Pero los primeros pasos que siente, cuando ella empieza a hablar así, siente que se abre la puerta y vienen unos pasos, y pensó que era yo, pero se dio cuenta que era la presencia de Dios. Y ahí en esa presencia, como me decía, escuché hasta los pasos y todo, le dijo, poner en el corazón a Brian que me venga a pedir perdón. Y yo manipulado porque sentí eso, pero una voz fuerte, andá y pedile perdón. Y ahí entré y le pedí perdón. Y le digo, sentí que Dios me habló, sí, porque yo le dije. Sí. Pero son esas cosas, y así podríamos contar, y sé que ustedes también, muchísimas más. Pero es esa comunión hasta lo más mínimo, hermano. Y a eso es todo lo que Dios me viene hablando. Brian, hasta lo más mínimo, tu más mínimo detalle, tu más mínima decisión, todo lo que vayas a emprender, a hacer, que Él esté ahí, que Él esté presente, que Él esté en todo lo que nosotros hagamos. Mira, hermano, Hechos 9... Para los que algunos piensan, yo escuché predicadores que dicen, Dios en el Nuevo Testamento ya no habla más. Se lo dije el otro día. Dios no habla más en el Nuevo Testamento. Yo no sé si escuchó, Miguel me puso cara como diciendo, yo no escuché ninguno. Bueno, yo escuché muchos, que Dios ya no habla más. Y que está ese famoso versículo que Dios ha hablado a sus siervos por los profetas y en estos postreros días ha hablado a través del Hijo. O sea, a través de Mateo, Lucas, Juan y Marcos, y ¡poc! Se cerró y ya está. Y el Espíritu ahora está. Yo no sé cómo alguien me enseña mudo, no sé cómo alguien me va a guiar mudo, nunca lo entendí. ¿Por qué nunca lo entendí? Porque desde que entramos a la iglesia, lo que más nos atrapó es de que Dios era real. Eso fue una de las cosas que más nos estableció, poder en nuestros primeros tiempos ver que todo lo que sí decía la Biblia era real. Porque usted puede leerlo y no vivir absolutamente nada. Y va a vivir años frustrados porque al fin y al cabo se aprendió un libro. Y es eso, mucha gente estudia. Una vez un hombre contaba en una facultad de teología que entró un hombre y dio una exposición de Jesús tremenda. Esto lo contó un pastor. Tremenda, los hizo llorar a todos. Y cuando salió, dice este hombre que fue a correr y le dijo, ¿de qué iglesia es usted? Y él dijo, no, yo soy ateo, ni siquiera creo en Dios. Dice, pero me encargué de estudiar la Biblia. Y dice, expresó a Jesús de una manera que yo nunca lo había podido expresar. Dice que terminaron todos llorando en la clase. Pero el hombre no creía, simplemente había estudiado. Entonces no tenía la comunión, no tenía la relación con Él y tampoco le interesaba, porque no le interesó. Y a nosotros lo que más me estableció es saber que esto es real y saber que todo lo que está escrito es real.
Mire, Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino, hablando de Saulo en ese momento, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A veces los pasamos muy de largo, hermano, pero la experiencia que está teniendo ese hombre es, oyó una voz que le decía. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y ahí empieza el diálogo. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A mí me encanta eso, hermano. A mí me encanta porque a veces estamos 2, 3 horas orando y hay que ayunar y hay que buscar. Para ellos, que lo único que tenían en mente era Dios. Pablo estaba equivocado, pero quería defender a Dios. Su vida era Dios, todo era Dios. Tienen una charla con Dios, así como estamos teniendo nosotros ahora. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. ¿Vos quién sos? Yo soy Pablo. ¿Y qué estás haciendo? Me estoy yendo a Damasco. Así es la charla. Y dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que hablábamos al principio, lo que es rema, que es la palabra audible, lo que se oye, lo que se escucha. Entonces yo puedo escucharlo a él. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Otra vez, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea que la gente de la iglesia estaba acostumbrada a hablar con Dios, a escuchar al Espíritu Santo, a dialogar con el Espíritu Santo, a poner todo en manos del Espíritu Santo, a que se aparezca un ángel y le diga, che, Felipe, mira, viene un eunuco, tenés que predicarle. En otros pasajes, Pedro cae encarcelado, aparece un ángel. Pedro no sabe si está viviendo la realidad o está teniendo una visión. Mire qué tan acostumbrados que estaban a esto que él no se da cuenta si está teniendo una visión de que el ángel está abriendo la cárcel o está viviendo la realidad. Y la realidad era que el ángel le iba abriendo las puertas de la cárcel. Así vivía la iglesia. El otro día hablábamos de las sendas antiguas. Estas son las sendas antiguas. Esto es vivir en comunión con Él, ver los cielos abiertos, Pedro orando, ve una visión. ¿Y sabe lo que pasa? La persona que no busca o que no tuvo una experiencia con Dios te va a decir que nada, todo eso era para aquel tiempo. Todo eso era para allá. Ya no es necesario más porque era necesario que la gente crea. Hermano, a nosotros nos pasaron miles de cosas y yo no viví en ese tiempo. Y también tuvimos visiones y también tuvimos experiencia. Y no le quiero decir que tenemos que vivir de la experiencia. Y ahora voy a llegar a eso. Pero sí que tenemos que vivir una realidad. Que si acá dice que el Espíritu me enseña, es porque me enseña. Si dice que el Espíritu me habla, es porque me habla. Si dice que los ángeles están al servicio y también me hablan, es porque sí también. Entonces estoy viviendo muy lejos o estamos viviendo muy lejos de la realidad de la palabra. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí se despierta nuestra fe. 1 Corintios 14:6, mire. Dice, ahora pues, hermanos, voy a tratar de darme, si ya voy a vosotros hablando en lenguas, dice, ¿qué os aprovechará si no os hablare? Y acá es lo que todos estos condimentos tiene que tener la iglesia. Él dice, si yo hablo en lenguas y no sé ni lo que estoy diciendo, dice, ¿de qué puedo sacar provecho de esto? Si no lo hablo con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. Son 4 cosas que tiene que tener la iglesia: revelación, ciencia, profecía y doctrina. 4 cosas que tiene que tener. Doctrina fundamental. Porque si no tengo doctrina, puede venir a pararse cualquiera acá, decir cualquier salamería y yo, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Pero también Pablo dice, yo tengo que tener ciencia, tengo que tener doctrina. Ayer ahora compartí un video, no sé si lo vieron, tremendo, tremendo. Y yo soy medio reacio a veces a esas cosas, porque juegan con los dones, pero que los dones los tiene la iglesia, los tiene la iglesia. En la iglesia hay dones, sí que hay dones. Que usted tiene dones, sí que tiene dones. ¿Por qué? Porque es para beneficio de otros. Los dones son para los otros, no para que me haga famoso ni para que me llene de plata, sino para beneficiar a otro. Ayer había un muchacho que tenía tantas cosas guardadas en su corazón
Y él contaba, y yo fui a la iglesia y no pasaba nada, y se habrá comido 50.000 cultos, pero alguien tuvo que venir y Dios le tuvo que mostrar su corazón para que esta persona caiga postrada y sepa realmente que Dios le estaba hablando. Y fue libre, fue sana de HIV, bueno, fue tremendo, tremendo. Usted lo ve y de verdad le agarra piel de gallina. Ahora la persona que Dios usó, bueno, que se arregle con Dios aquel día. Pero Dios puede usar a cualquiera. Yo le decía antes de ir a la iglesia, nosotros cuando buscábamos tener un hijo, no había un solo culto que antes de ir no nos arrodillábamos en casa y orábamos: Señor, háblanos a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de un hermano, pero necesitamos que nos hable siempre, hermano. No íbamos bueno, como hay un profeta, voy y me pongo en la cabeza a ver qué me dice Dios. No, lo buscábamos de verdad. Yo buscaba que Dios me hable, Anto buscaba que Dios le hable, buscábamos de esa manera. No había un culto que no vayamos y no orábamos antes en casa para que Dios nos hable en el culto, para tener ahí una intimidad, una relación con Él. Y hasta que un día Dios nos habló a través de la vida de una persona que ni sabía lo que estábamos pasando. Por eso me hizo acordar mucho ayer lo que compartió Ara. Porque de verdad, hermano, nadie sabía lo que estábamos pasando. Y vino una persona usada por el Espíritu Santo y habló bajo inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había dos personas que estaban buscando, que estaban llorando. No habíamos ganado nada, no es ningún mérito, pero necesitábamos de Él. Y Él tomó la vida de esa persona y empezó a hablar cosas al corazón que solo Anto y yo sabíamos. Solo palabras que nosotros le dijimos en oración a Dios. Entonces también necesitamos doctrina, necesitamos revelación, necesitamos ciencia y necesitamos profecía como iglesia. Así dice Pablo. Dice en el verso 23, 1 Corintios 14, 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están todos locos? Imagínense que entra alguien que no conoce. Estamos todos, y ¿qué va a decir? ¿Qué les pasa esto? Usted puede entender lo que es la lengua y bárbaro, pero la gente va a decir, ¿y a estos qué les pasa? Pablo dice, pero si todos profetizan hablan bajo inspiración del Espíritu Santo, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, yo tengo comunión con Él. Viene alguien, hermano, le puedo leer la Biblia de tapa a tapa. Lo que yo tengo que decirle, Espíritu Santo, y me puede dar un versículo, no estoy diciendo no lea más la Biblia, léala de tapa a tapa. Pero yo tengo que hablar bajo inspiración del Espíritu, como el del discurso de Pedro. Le habló a la gente, y si el Espíritu lo guiaba a decir un versículo, decía un versículo. Lo que yo tengo que saber es que alguien entra, y si estamos todos hablando como locos, gritando y saltando, y están todos locos. Pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, yo puedo hablar al corazón de esa persona. Y esa persona dice, realmente Dios está acá. Porque nadie sabía lo que me pasaba. Nadie. Así que, hermano, empiece a orar por esto, para que Dios despierte su don. Y no para hacerse famoso, para ayudar a alguien. Los frutos del árbol son para que otro coma. El árbol ni se entera a qué sabe la manzana. Es para que coma otro. Para eso son los frutos. Para eso tenemos que crecer. Para beneficios de otro. Entonces, hermano, hoy anotaba y ponía, leer la Biblia. Ahí ayúdame a ver si ya terminó, porque se fue la hora. Leer la Biblia sin el Espíritu, me puede convertir en un legalista. Me puede convertir, puedo dañar con la palabra de Dios. Puedo dañar, tengo que leerla con el Espíritu. Ahora, que usted vaya ahora a su casa y empiece a buscar del Espíritu, sin leer la Biblia, nos puede convertir en un místico. Entonces vemos demonios por todos lados, ángeles por todos lados, y también conocí gente así. ¿Por qué? Porque de repente me decía algo que no estaba en la Biblia o era contrario. Entonces digo, no está hablando Dios. Porque Dios no se va a contradecir, Dios no me puede hablar y está diciendo lo contrario a lo que está acá. Por eso yo tengo que conocer la Biblia. Tengo que conocerla para saber cuándo me habla Dios, cuándo es el Espíritu Santo que me está hablando, porque Él no va a contradecir lo que ya está escrito. Entonces tengo que tener, hermano, ese equilibrio. Tengo que tener la comunión con el Espíritu y tengo que leer la palabra de Dios. Así predicaban los apóstoles.
No se duerma el despertador. ¿Quién se puso el despertador a las 9? Tranquilo, Olguita, ya terminó. Ya termino, no te hagas problema. Gloria a Dios. Pero, de verdad, hermano, tengo que leer la Biblia con la influencia del Espíritu Santo. Así tengo que empezar a leer ahora. Pero no pierda de vista los dones, porque Dios nos capacitó de dones. Y necesitamos los dones dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para decir, oh, ahora tiene más dones que David. David tiene más dones que Delia. Delia al final, no. No es para nosotros ni sacar chamba entre nosotros, ni para competir entre nosotros. Porque después conocí ministerios que se competían ya, a ver quién tenía más dones, a ver a quién Dios le hablaba más, a ver a quién Dios le revelaba más. Y hermano, es para que entre alguien y se salve a través de los dones, a través del talento. A mí me han hablado canciones, adoraciones, y sentía cómo Dios me estaba hablando y me estaba quebrantando a través de una adoración. Me habló a través de un hermano, me habló a través de sueños, me habló a través de visiones. Siempre Dios sigue hablando. Me habla a través de la palabra. A veces estoy leyendo la Biblia y me pongo a llorar. Y sé que Dios me está hablando. Pero yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero, como le dice a la iglesia de Éfeso, vuelve al primer amor. Vuelve ahí, al primer amor. Vuelve a ese lugar. Y miren lo que pasa si la iglesia no volvía a eso. Le dice, si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. ¿Sabe lo que le está diciendo? El candelero es la representación del Espíritu. Yo voy a sacar la influencia de ese lugar. Si no, volvés al principio. Y la influencia justamente es eso, poder hablar bajo su influencia. Entonces vamos a venir y vamos a hacer adoraciones, vamos a hacer prédicas, vamos a hacer cosas. Pero la influencia de Él no va a estar. Entonces a la iglesia le dijo, ojo, no se conviertan en profesionales. Porque sí, la tienen muy clara, a ver quiénes dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has hecho esto, y has trabajado, y te has esforzado. Pero una cosa tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Lo olvidaste. Te olvidaste que Él es el todo, que Él es nuestra guía, que Él es el dueño de este lugar. Yo no puedo venir más a predicar y no consultarle a Él. Y no hablar bajo su influencia y lo que Él quiere hacer. No puedo cantar más, no puedo nada, ni tocar la computadora, ni estar en la puerta. Todo tiene que ver con Él. Todo, hermano, todo. Así que este tiempo, espero que así como Dios me habló a mí, que te pueda hablar y empieces a buscar y empieces a desarrollar esa comunión con Él, el saber que Él está. Y si te dijeron que Él no sigue hablando más, es un mentiroso. O nunca lo escuchó, o nunca lo buscó de verdad, o nunca buscó el rostro de Dios de verdad, porque Él nos sigue hablando, nos sigue guiando. Yo no puedo concebir tener un Dios mudo, un Dios que no habla, un Dios que si le pregunto algo me dice, lee. Pero papá, lee. No puedo, no entra en mi razón, no entra. Y no porque sea un testarudo, sino porque muchas veces Dios nos guió. Miren cómo predicaban los apóstoles, Hechos 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En comunión con Él, trabajamos en equipo con Él. Dame de nuevo, déjame hablar bajo tu influencia. Mientras tú haces milagros en el pueblo, haces milagros de sanidad, haces milagros en el corazón, vamos a trabajar en equipo. Pero esto solamente lo puede decir alguien que está en comunión, alguien que lo conoce, alguien que sabe que Él está. Hermano, a mí a veces me vuela el cerebro, me vuela o me explota el corazón saber que la presencia de Dios está acá, y siempre le digo, Señor, manifestate en mi vida, en la vida de los hermanos, que no sea solo venir y me siento porque no, hermano, tiene que despertarse ese hambre. Yo quiero más de Él, quiero más de Él, quiero más de Dios, necesito más de Él, lo necesito, lo quiero. Y que eso, hermano, yo le pido a Dios que pueda despertarse en nosotros, el querer conocerlo de verdad.
el querer conocerlo a Él. Pero lo más lindo que tenemos es la comunión con Él. Dice la palabra de Dios, saludando Pablo a una iglesia, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. La comunión con Él, de eso se trata, hermano. Que podamos empezar en este tiempo a caminar en comunión con el Espíritu Santo. Búsquelo, busquémoslo, porque yo también lo voy a buscar, porque yo también lo necesito, porque no soy mejor que nadie, ni soy mejor de los que están ahí sentados y todas esas mentiras que se venden. Yo lo necesito y lo necesito un montón. Y lo necesito muchísimo. Y lo quiero también. No es solo necesidad, lo quiero a Él. Quiero que esté conmigo, quiero que me acompañe. Así que, nada, espero poder transmitirle esto, lo que Dios me viene hablando y poder impartirlo de alguna manera. Y que se vaya con esta idea de que yo voy a leer, yo voy a estudiar, pero saber que Él está al lado mío, saber que me está acompañando, saber que Él está todo el tiempo conmigo, que Él está presente en cada momento, que es mi ayudador, que cuando todos me señalan, Él es el único que se levanta, el único que se para, el que está conmigo, el que me consuela, el que me guía, el que está para enfrentar todas las cosas de mi vida, todas las cosas de mi día. Él está ahí, hermano. Él está ahí, Él no está lejos, Él está con nosotros. Él está siempre con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Uy, tengo tantos momentos de tristeza. Me acuerdo cuando Anto pierde el segundo embarazo y yo estaba fuerte en la clínica porque no quería que me vea mal. Y me acuerdo que salí de la clínica y me puse a llorar en el auto y todo el camino llorando y llorando y llorando. Y vivía muy encalzado y me acuerdo patente, agarro por el costadito del puente de Claypole y estoy con el auto y llorando un montón y hablando con Dios, y tengo una visión en ese momento, fue tan real, y era que yo estaba levantando un varoncito, un bebé, y entregándoselo al Señor en la iglesia, y el Señor me habló y me dijo: esto es lo que va a pasar. Yo no le puedo explicar, hermano, el gozo, la alegría que entró en mi corazón porque le creí, porque dije, no es mi imaginación, lo vi, Dios me lo mostró, el Espíritu me lo mostró, y eso fue mi seguridad. Y en los momentos, por eso le digo, es nuestro consolador. Él está en todo momento, no se le escapa un detalle. Cuando se me cae una lágrima, Él está ahí. Él está ahí esperando que yo hable con Él para consolarme. Él está ahí y me va a consolar aunque yo no me dé cuenta. Él me va a hablar. Pero de verdad les digo, hermano, hoy me pongo a pensar y estoy parado acá. Hay tantos momentos de nuestra vida y Él siempre estuvo ahí para consolarnos, siempre, para ayudarnos, para guiarnos. Hace un tiempo le decía al Señor: quiero hacer otra cosa, Señor, porque no nos alcanza la plata y no nos falta nada, pero para el proyecto que uno quiere hacer y tener. Y digo, bueno, y empecé a averiguar para vender papel higiénico y demás, un montón de cosas. Y bueno, tengo que hacer algo extra. Porque digo, Señor, porque ¿cómo hago con lo que tengo y cómo venimos? ¿Cómo vamos a hacer? Y de verdad, hermano, otra vez ahí en el auto sentí una paz que me dijo: quédate tranquilo. Y descansé en Él. Y desde ese momento de quédate tranquilo, descansé en Él, de verdad, toda la semana. También no damos abasto, ahora no tenemos tiempo para nada. Pero me río porque cada vez que terminamos de hacer un pedido, me río porque me acuerdo de ese: quédate tranquilo, confía en mí. Entonces, a eso es lo que voy, hermano, que hay cosas, a veces parece absurdo o suena raro lo que voy a decir, que no están escritas, que solo están en el corazón de Él, solo están en el corazón del Padre. Hay cosas que nos va a revelar que están escritas, pero hay otras que están en el corazón de Él para cada momento de nuestra vida. Y si yo te clamo a Él, Él me va a responder. Yo pido por Él y Él me va a contestar. Eso es lo lindo de esto, hermano. Eso es lo lindo de este camino, estar en comunión con Él. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios. Sabe que lo lindo es que no es solo mío, sino que es suyo también.
y que no me anhela a mí más que a... No, nos anhela a todos. Nos anhela a todos. Sí, con nuestros errores, con nuestras falencias, nos anhela. Porque quiere ayudarnos. Quiere estar con nosotros, hermano. Qué grandioso. De todas las religiones del mundo, todos buscan, se desviven, se sacrifican por acercarse a su Dios. El nuestro todo lo contrario. Él nos busca, Él hace, Él se sacrifica para estar con nosotros. Qué privilegio tan grande que tenemos. Qué privilegio tan grande. Por eso te damos gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Gracias aún por todas las veces que no nos dimos cuenta, pero vos estabas ahí con nosotros. Gracias. Gracias por el día a día, porque incansablemente estás ahí. Aún cuando te ignoramos, aún cuando nos olvidamos que estás ahí, tú sigues permaneciendo fiel. Porque eres nuestro amigo incondicional, nuestro abogado, nuestro consolador, nuestro confortador. Eres el que nos llena de poder, el que nos capacita para enfrentarnos a nuestra vida diaria. Gracias, 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 gracias. Gracias porque siento tu presencia abrazándonos. Gracias. Gracias porque nos cuidas como a la niña de tu ojo. Gracias. Gracias, gracias, te doy gracias. Gracias que pueda venir ese tiempo nuevo de comunión. Ese tiempo donde podamos hablar, donde podamos intimar, donde podamos escucharte, donde podamos ser guiados. Donde los dones y talentos sean derramados en este lugar para glorificarte. Nuestro único fin es glorificarte, Señor. Vos sabés que no queremos buscar fama, no queremos ni aún dinero, Señor. Sabes que solo queremos agradarte, aún con nuestros errores, pero queremos agradarte. Señor, despierta los dones en mis hermanos, en toda la congregación, Señor. Que haya doctrina, haya revelación, haya ciencia en este lugar. Para ayudar, Señor, al que está roto, al que está lastimado, al que está enfermo, Señor, al que está perdido. Yo no quiero para otra cosa. No nos interesa otra cosa, Señor, como iglesia no nos interesa. Nos interesa glorificarte, que Jesús sea glorificado en cada familia restaurada, en cada cuerpo sanado, Señor, en cada alma libertada, que Jesús sea glorificado. Anhelamos tu presencia. Nuestra vida es insignificante sin tu presencia, Señor. Mi vida es insignificante, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Úsanos para tu gloria. Úsanos para tu gloria. Usa la iglesia, usa a mis hermanos para tu gloria, Señor, para tu gloria. Úsalo en sus casas, con su familia, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con su trabajo. Glorifícate en este tiempo en todas las áreas de nuestra vida. Gobierna nuestras vidas, gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestras decisiones. En el nombre de Jesús, te doy la gloria, la honra y la alabanza, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, Jesús, gracias. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar.
te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, amado mío. Ven y toma tu lugar. Te preparamos, Señor. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar, Señor. Para que puedas disfrutar. Sol de justicia, estrella de la mañana, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven, Señor. Ven y toma tu lugar, amado mío. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Porque tú eres bueno, Señor. ¿Cuántos pueden reconocer su bondad? Y tu misericordia es sin fin. Porque tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia, y tu misericordia. Porque tú eres bueno, Señor. Sí, Señor. Y tu misericordia sin fin. Te cantamos porque tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia sin fin. Ven y toma tu lugar, amado mío. Toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. El Señor, ven y toma tu lugar. Decimos una vez más.
y ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. ¿Cuántos levantan su mano en esta noche y le dicen: Señor, gracias? Gracias por tu misericordia. Gracias por tu eterno amor, Señor. Gracias por tu bondad, porque en todo tiempo tú has sido fiel. Tú has respondido cada clamor, cada oración, cada sueño, cada proyecto. Y aún aquello que todavía no se ha concretado, Señor, yo te creo. Señor, yo te creo. Señor, levanto mis manos, Señor, en señal de adoración, pero también en señal de que te creo, que eso sucederá, que eso va a pasar, Señor, aquello que ya me has prometido. Hoy empiezo a creer una vez más, Señor, y pongo todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al único Rey? Exaltado sea su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermosa palabra, ¿no? La verdad que el Señor siempre tiene la palabra justa para cada una de nuestras vidas. Amén. Nos vamos a despedir cantando con gozo, con alegría, ¿sí? Celebrando la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó. Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó. Y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Sean todos bendecidos.